Hola, buenas tardes. Vamos a empezar hoy la octava ponencia y última que lleva por título el siempre actual reto de las alternativas. ¿Qué queremos decir? ¿Las tenemos o no? Imparte la ponencia Pablo Archel, es profesor titular de Economía Financiera y Contabilidad en el Departamento de Gestión de Empresas de la UNA. Sus investigaciones se han centrado en el análisis de la relación existente entre los procesos contables y el desarrollo sostenible, más en concreto en los mecanismos económicos, políticos y sociales que relacionan la transparencia y la rendición de cuentas de las empresas y la construcción de una sociedad sostenible. En segundo lugar, ha investigado los procesos políticos desarrollados con el concurso de los agentes sociales, gobierno, empresas, sindicatos, ONGs, etc., para incentivar las prácticas de responsabilidad social en las empresas. Tras 14 años en Izquierda Unida en las últimas elecciones, ha sido cabeza de lista de Izquierda-Esquerra al Congreso. La charla versará sobre el reto de las alternativas. Por cierto, una anécdota, que todo esto vuelve. Un tal Herbert Spencer, un darwinista que murió en 1903, que decía que solo sobrevivían los organismos más fuertes y los que mejor se adaptaban al medio. Entonces, en tiempo de Margaret Thatcher, inspirado en este hombre y en su ideología, hizo suya una frase que se hizo famosa, que era TINA, there is not alternative, o sea que no había otra alternativa salvo las que se proponen aquí cada viernes y superan si cabe las anteriores en cuanto a desmantelamientos sin precedentes del estado de bienestar, sindicatos, educación, sanidad, en el sentido de menos Estado y más privatización, en ese sentido ideológico. Así pues, os paso a la charla de Pablo acerca de alternativas. ¿Qué queremos decir? ¿Las tenemos o no? Bueno, gracias por la presentación, antiguo colega, compañero de trabajo. Y la verdad, pues buenas tardes y buenas noches a todos los que, pues en una tarde tan buena para estar por ahí en la Plaza Nueva, pues os habéis decidido venir a escuchar. No sé si a ver qué tiene que deciros este ponente sobre alternativas. La verdad que cuando yo examinaba el título me parecía unos temas, los que habéis visto a lo largo del curso, como terriblemente profundos, ¿no? Algo que exige una reflexión serena como la que lleva por título o la que está encabezando la transparencia que tenemos aquí, desafíos y tareas en un tiempo crítico. Y la verdad que sí, que estamos en un tiempo crítico como pocos hemos conocido. Y cuando me propusieron hace ya unos meses el título, pues bueno, al principio eso que dices que te queda mucho tiempo por delante, pero bueno, a medida que se acercaba la fecha y comenzaba ya pues a recopilar materiales y a empezar a preparar, la verdad que me parecía muy osado por mi parte pues el atribuirme la responsabilidad de decir alternativas, porque yo creo que las alternativas, si es que existen, que yo creo que sí, y algunos indicios, algunas señales que estamos viendo recientemente, yo creo que las tenemos que, o las construimos entre todos de manera democrática y de manera participativa, y salen de la multitud, o si no, no serán merecedoras de tal nombre, no serán alternativas. Así que me he permitido, pues, usando un poco la libertad que siempre te suelen conceder en estas ocasiones, bueno, hacer una especie de juego de palabras y cambiar un poco, por lo menos el título, no así el contenido, porque el contenido hubiera sido el mismo en función, bueno, de acuerdo al tema que me han propuesto, como ha comentado que me ha hecho Javier, ¿no? Roberto. Bueno, pues yo soy profesor de contabilidad, además aquí tengo un antiguo compañero que es Miguel Vallejo, y lo primero de todo, bueno, pues en fin, muy contento de estar en esta casi mi segunda casa, porque yo di mis primeros pasos en mi profesión precisamente aquí en esta ciudad, que me acogió pues muy amablemente durante los 2 años que yo pasé aquí. Yo empecé a trabajar en la Escuela Técnico Industrial, ahí en la Plaza San Juan. Y la verdad que son tantas las carencias que hasta el coche me ha llevado solo y he aparcado ahí debajo de entre Jesuitas y la antigua ETI, y he encontrado un sitio que yo creo que me estaba esperando. Bueno, en fin, la verdad que cuando uno se pone a evocar esos tiempos, pues claro, con 30 años menos todo te parece mucho más bonito, ¿verdad? Y bueno, pues ¿quién me iba a decir que 30 años después iba a estar aquí con queridos compañeros, ¿verdad? Como los que me acabo de encontrar en esta sala, y bueno, pues con todos vosotros y vosotras,
Y vamos a ver qué soy capaz de deciros, pues desde lo que me puede aportar, bueno, mi profesión. Yo soy profesor de contabilidad, que es una cosa muy áspera, muy árida. Bueno, en fin, vamos a ver si, tratando de cumplir el encargo que se me dio, pues soy capaz de comentar 4 ideas básicas, y a partir de ahí luego comenzamos a hablar efectivamente de las alternativas, porque efectivamente o las hacemos entre todos, o si no, no hay alternativa, si no es democrática y no sale de la participación de la ciudadanía, ¿verdad? Bueno, he puesto un título y lo voy a explicar por qué este título, ¿no? De la crisis financiera a la crisis social, la sociedad expropiada. La verdad que cuando comencé a preparar esto, pues era hace unos días, cuando se produjeron en Sudamérica estos episodios de expropiación, porque esa es, o de pase, algo que se puede poner con otros eufemismos, ¿no? El caso de Repsol, de la filial de Repsol de YPF en Argentina y de la filial de Red Eléctrica en Bolivia, que han conocido sendos episodios de expropiación por parte de los poderes públicos, aunque probablemente tendrán sin duda que tendrán la correspondiente indemnización. Y la verdad que desde los medios de comunicación y desde los poderes, desde el establishment, nos están hablando de que nos están expropiando. ¿Puedes, por favor, que es que se me oye? Sí. ¿Verdad que no se oye bien? ¿No se oía bien? No, por eso. Ah, pues así mejor. así está mejor. Bueno, disculpas. Gracias, sí, disculpa. No, hombre. Bueno, pues yo la verdad creo que si hay alguien que de verdad está siendo expropiado con las últimas medidas que estamos conociendo, pues no es otra que la sociedad. Porque ¿qué otra manera o qué otra palabra podríamos utilizar para definir al proceso que estamos conociendo y al que estamos asistiendo, ¿no? Nosotros estamos disfrutando todavía, felizmente, de lo que nuestros padres nos han legado. Nuestros padres nos han legado unos hospitales con sus dotaciones, nos han legado unos centros de enseñanza con sus dotaciones, nos han legado con su trabajo y con su sudor, y con su mucho trabajo y su mucho sudor, nos han legado unas infraestructuras que nosotros estamos disfrutando y a las que estamos asistiendo, como o bien pasan a manos, o bien se cierran y desaparecen, como hace unos días ocurrió con un hospital en Palma de Mallorca, o con, creo que fueron 2 hospitales, pues estamos viendo cómo se están privatizando, o cómo para resolver entuertos y abusos y codicias realizadas desde la esfera de lo público, desde la esfera de lo privado, los recursos públicos están saliendo al auxilio. ¿Qué otro nombre sino el de expropiación puede tener o le podemos dar a este proceso de descomunalización al que estamos asistiendo? Lo digo aquí porque aquí en Tudela y en toda la Ribera seguro que tenéis mucho de comunales. Nos estamos quedando sin comunales, nos estamos quedando sin esa plusvalía, sin ese valor que con el trabajo de los que nos precedieron todos hemos disfrutado, y estamos viendo cómo a cambio de nada, sin ninguna indemnización, se nos está expropiando. Por lo tanto, yo creo que estamos asistiendo a un proceso en virtud del cual la sociedad está siendo expropiada. Y entonces, con este panorama yo creo que sí que cobra más que nunca sentido pues esta expresión. Realmente vamos a ver si somos capaces de construir una alternativa democrática, una alternativa social, una alternativa que salga de la participación para resistir, hacer frente y proponer otros modelos de organización de la sociedad. Bueno, esto sería un poco la justificación de este ligero cambio de título, pero ya os digo que básicamente pues, el contenido pues, trata de ajustarse un poco a lo que en su momento pues, también me comentaron que podría ser la intervención que yo voy a efectuar aquí. Esto la verdad que no sé cómo va. No sé cómo va. Sí. Bueno, pues esto sería un poco el guión, no sé si veis bien desde atrás. El grueso de mi intervención va a estar sobre la base de desmontar 4 mentiras, las 4 mentiras o el gran engaño al que nos están asaltando desde los medios de comunicación. Pero antes de entrar un poco a comentar las 4 mentiras, que las vamos a ver detenidamente una por una, bueno, igual me gustaría hacer una pequeña aproximación a ver cuáles son las causas que nos han llevado a la actual situación. Yo lo he titulado algunos antecedentes pues, de la crisis económica, el origen de todo esto. Bueno, vamos a ver, tampoco nos vamos a remontar muchos años atrás, pero bueno,
Me voy a remontar hasta el año 2000 nada más, tampoco es tanto, teniendo en cuenta ya pues la edad media de los que estamos aquí, que yo creo que recordaremos perfectamente lo que nos sucedió en el año 2000. En cualquier caso, si se os hace muy pesado o muy árido, pues, en fin, me lo decís y lo vamos abreviando y nos centramos un poco en el grueso de la intervención. Pero me pareció interesante hacer una breve presentación, una breve introducción de algunos episodios que nos pueden explicar la construcción de la gran mentira que se sustentan sobre estos 4 pilares que yo pongo aquí. Y luego, sí, como no, para terminar, pues vamos a ver de qué manera podemos entre todos construir la alternativa, ¿verdad? Bueno, como decía, bueno, pues nos situamos en torno al año 2000, un año en el que todos los medios de comunicación nos informaban de que estábamos en la época de la prosperidad. Era cuando, como ha comentado Roberto, el There is no alternative tenía todavía más, estaba en pleno apogeo y era hegemónico esa manera de presentar. Tan era así que se acuñó la expresión incluso de pensamiento único, ¿verdad? Se acuñó también otra expresión, la expresión nueva economía. Os acordaréis que salieron a cotizar muchas empresas que terminaban en .com. Quizá una de las más emblemáticas en nuestro país, por lo que pudo suponer y por las consecuencias que tuvo, fue el caso de Terra. Terra fue una filial que la construyó Telefónica para vehiculizar todo el negocio de las nuevas tecnologías, de las nuevas técnicas de la información, básicamente entre España y Sudamérica. Lo que pasa es que para esto se necesitaban muchos recursos y eran sobre un sector todavía que planteaba muchas incertidumbres, el sector de las nuevas tecnologías o de la nueva economía, como se le dio en llamar. Bueno, Terra salió a cotizar en el otoño del año 99 por 11 euros. Hubo una oferta pública de venta de acciones a 11 euros el título, bueno, prometiendo que eso era una inversión interesante, aunque el folleto que se entregaba a los suscriptores ya les advertía de que hasta 2003 la compañía no entraría en beneficios, porque los primeros años tenía que hacer frente a importantes cargas financieras, a importantes amortizaciones, y por lo tanto la cuenta de resultados no iba a dar saldo positivo sino hasta unos años después. Bueno, aún así todo era tanto el despliegue mediático que se hizo con relación al lanzamiento de esta compañía, que de salir a las 9 de la mañana a 11 euros, a las 6 de la tarde había cerrado a 37, con una revalorización del 213% en un solo día. En un solo día, una acción de Terra pasó de 11 a 37. Claro, el que se quedó fuera rápidamente al día siguiente quiso comprar, se empezó a inflar esta codicia especulativa y a mediados de 2000, momento en el que alcanzó su máxima cotización, Terra cotizaba a 157 euros. A 157 euros, una revalorización superior al 1000%. Sabiendo todos los que compraban títulos que esa compañía no iba a repartir dividendos porque no iba a tener beneficios sino hasta unos años más tarde, hasta el 2003, que era lo que habían prometido los gestores de la firma cuando salía a cotizar. Bueno, con todo esto se fue ya gestando lo que se ha conocido después como la economía del engaño, porque luego sucedieron los episodios del 11 de septiembre, bueno, una crisis de confianza con relación a lo que realmente podía suponer este valor, que si en el verano de 2000 alcanzó su máxima cotización, 157 euros, pocos meses después comenzó a perder credibilidad entre los mercados, comenzó a perder cotización y llegó el día en que en el año 2003 no se produjo el tan ansiado reparto de dividendos, sino que la propia Telefónica tuvo que salir al rescate y comprar todos los títulos de Terra que estaban en el mercado por apenas 3,37 euros, cuando se habían transaccionado, se habían cerrado operaciones a más de 100 y a más de 150 euros apenas un par de años atrás. Por lo tanto, hubo ya mucha gente que se quedó, muchísimos inversores, probablemente muchos también ahorradores muy de a pie, con los que podemos estar aquí, que se vieron atrapados por una inversión, seducidos por la propaganda que se estaba haciendo en aquel entonces de un valor seguro, de que esto no puede fallar porque Telefónica está detrás,
y que se vieron atrapados con una inversión que al tiempo se vio que no tenía valor. Claro, comenzaba pues entonces a gestarse la economía del engaño, porque lo mismo que pasó con Terra, pasó con Enron, pasó con Adelphia, pasó por WorldCom, pasó por bastantes compañías, tanto en España como en los Estados Unidos. Y todo ello en un momento en los que se comenzaban a ver una corrupción empresarial sin precedentes. Comenzábamos a ver que algunos directivos de las grandes empresas estaban siendo detenidos porque se demostró que estaban efectuando manipulaciones contables. Estaban diciendo a los medios, a los mercados, que esa compañía tenía un valor muy interesante y que por lo tanto merecía la pena apostar por esa compañía, cuando detrás de eso no había más que expectativas. Es como que en los balances de situación, y ya siento barrer un poco para casa, en los balances de situación en el activo se ponían activos que no reunían las condiciones para ser activo, porque no había ninguna garantía que de ese valor pudiera derivarse unos beneficios en el futuro. Entonces, la quiebra de estos activos tan volátiles fue lo que produjo la caída en la cotización de tantas y tantas compañías, dejando en el camino a tantos y tantos ahorradores pues muy mal parados, ¿no? Esto pasó, y además lo grave de todo esto es que firmas de auditoría del prestigio como Arthur Andersen, por ejemplo, habían avalado informes positivos de esa compañía diciendo: esto es una inversión segura, no nos cabe ninguna duda de que la documentación que presenta esta compañía responde a la imagen fiel de la sociedad, por lo tanto compren sin temor porque están ante un valor seguro. Claro, cuando uno se encuentra con que la firma de auditoría más prestigiosa del mundo, no de España ni de Navarra, del mundo, como era Arthur Andersen, estaba avalando todos estos valores, pues digamos que ya el desencanto, el desinterés, la desilusión, la frustración de importantes sectores de la ciudadanía comenzó ya pues, a ponerse encima de la mesa, ¿no? Bueno, las consecuencias de toda esta crisis de confianza o de desconfianza, bueno, pues fueron que efectivamente algunos altos directivos comenzaban a ser detenidos. Y hemos visto en la televisión imágenes de gestores empresariales, tanto aquí como sobre todo en Estados Unidos, pues que iban esposados a declarar. Y en el fondo, bueno, pues tampoco me voy a extender mucho sobre esto, a los conflictos que había entre las agencias de calificación que querían tener autonomía para emitir sus propios informes y el regulador, que le pedía o más rigor o que le pedía mayor control sobre los informes que se estaban emitiendo. Bueno, esta crisis, claro, luego se sucedieron los episodios del 11 de septiembre de 2001 y entonces comenzó ya lo que ya era el germen de la crisis, se hizo un poco más agudo y hubo una especie de vuelta al proteccionismo. Un gobierno conservador como el de Bush en Estados Unidos, que había predicado el liberalismo a tope, pues fue el máximo protector de algunas compañías que habían sido seriamente dañadas como consecuencia de los episodios de la quiebra de confianza con estas empresas .com, de la que Terra es nada más que un exponente, y sobre todo también con compañías aéreas, porque sabéis que como consecuencia del 11S, pues muchas de las compañías aéreas entraron también con rentabilidades negativas y rápidamente comenzaron las guerras en Irak y Afganistán, que requerían ingentes cantidades de recursos públicos para sostener estos conflictos, para sostener también la viabilidad de muchas compañías aéreas y sobre todo un episodio que fue lo que determina todo lo que viene después. Siendo Alan Greenspan, que probablemente el nombre le sonará, el responsable máximo de la Reserva Federal en Estados Unidos, se produjo una bajada de los tipos de interés porque había que reactivar, había que dinamizar la economía. Una economía que había salido seriamente dañada de la crisis de las .com, en los atentados del 11S y fondos públicos que se estaban desviando para todas las aventuras en Irak y en Afganistán, pues lo que necesitaban era que la empresa privada, que estaba muy tocada, se dinamizara y se reactivara. Por lo tanto, hubo una bajada de tipos de interés, bueno, con el objetivo de facilitar la captación de recursos en los mercados, pues para que las empresas, bueno, pues pudieran, las empresas
pudieran tener acceso al crédito y bueno, los bancos pues tuvieran también sus oportunidades de negocio, ¿verdad? Bueno, por lo tanto, voy a explicar un poco lo primero, porque todo lo demás ya es más, algunas cosas más técnicas, pero con lo primero es muy importante. Resulta que esta bajada de tipos de interés nos situó ante unos mercados, ¿verdad? Y nos suena a todos la expresión, muy empoderados y escasamente regulados, porque el regulador tenía muy poca influencia, porque lo que estaba de moda entonces era la autorregulación. Nosotros no necesitamos normas, las propias entidades financieras se autorregulan, porque hay una especie como de pautas de funcionamiento que no hace falta que nadie nos venga a decir qué es lo que tenemos que hacer. Pero claro, el negocio bancario cambió sustancialmente. Yo creo que les habrán explicado seguro cómo se gestó lo de la crisis de las hipotecas. Pues esto sería, bueno, y la financiarización de la economía, muy básicamente. Miren, el negocio bancario era muy sencillo, como lo hacían nuestras cajas de ahorro aquí en Pamplona o en Navarra o en Tudela. Pues los depositantes iban a las entidades financieras y entregábamos nuestro dinero, de manera que la caja de ahorros tenía unos recursos con los cuales podía prestar a los clientes que iban en demanda de crédito. Y siempre se prestaba en función de lo que previamente habíamos sido capaces de captar de los depositantes. Y por si acaso nos guardábamos un poco, no vaya a ser que a todos los depositantes se les ocurriera ir a la vez a retirar el dinero, hombre, teníamos que tener un margen de seguridad. Pero digamos que el negocio de los préstamos que concedían las entidades financieras estaba en función de los recursos que previamente habían captado. Claro, esto era muy aburrido, porque esto tiene unas limitaciones. No puedo prestar más de lo que yo previamente he captado por ahí. Porque como ya no me vienen más clientes, no hay más dinero por aquí. Pero claro, si no hay dinero aquí, voy a salir a buscarlo. Voy a los mercados, voy a Singapur, voy a Corea, voy a Frankfurt, voy a Londres y voy a pedir prestado. Voy a pedir prestado y entonces ahora que tengo prestado puedo conceder nuevos créditos. Porque es que además los tipos de interés están muy bajos y ya nos hemos encargado de inducir unas necesidades de que quieres un crédito, bueno, pues en lugar de darte el 70% de la tasación de la vivienda, como había sido lo normal y una práctica prudente o conservadora hasta entonces, pues ahora te voy a dar el crédito con un dinero que no tenía yo, porque lo he pedido prestado por ahí a un fondo de Corea, ¿verdad? Como tengo dinero fresco, puedo ampliar mi cartera de negocio, pero no solamente te doy por el 100% de lo que se ha tasado tu vivienda, sino que además te doy un poco más para que la puedas amueblar. Claro, y esto también tuvo un límite. Yo ya no puedo pedir mucho más prestado, porque entonces se va a notar mucho que tengo muy poca capacidad de devolver tanta y tanta deuda, ¿verdad? Bueno, pero entonces lo que voy a hacer va a ser como esos paquetes, ¿verdad? Lo que con esos créditos que he concedido a los que han venido a pedirme prestado, pues en lugar de esperarme 40 años a recuperar a medida que vayan amortizando el crédito hipotecario, pues se lo vendo a un fondo de Pekín o a un fondo chino. Si yo tenía que cobrar 40, no me importa venderlo por 39, perder uno, pero tengo 39 de liquidez con las cuales puedo nuevamente volver a prestar. Por lo tanto, estamos montando ya una burbuja impresionante. El negocio que tradicionalmente podía hacer, más el que hago extra con el dinero que he captado de los fondos coreanos y he prestado nuevos créditos, más estos créditos de los que no me espero 40 años para cobrarlos, porque las hipotecas estaban igual a 20, a 30 o a 40 años, sino que rápidamente las meto en un paquete, pues lo explicó muy bien además el señor Abadía, se las vendo a otro fondo, por lo tanto ya tengo nuevamente dinero fresco que no me aumenta el endeudamiento, porque yo le vendo una hipoteca a cambio de dinero con la cual puedo volver a conceder otra hipoteca y tenemos ya el lío montado en cuanto se produjo a mitades de 2005 una especie de subida de los tipos de interés y comenzaron a resultar impagadas algunas hipotecas, pues entonces, claro, rápidamente todos los que me habían prestado me pedían devuélveme, devuélveme. Entonces las entidades financieras tuvieron que vender algunos de los activos que tenían
para poder hacer frente a las deudas que les vencían rápidamente, con lo cual no se provocó sino nuevas caídas también en bursátiles de los activos industriales que tenían las entidades financieras. Esto fue una espiral de ventas y entonces estamos ya en pleno 2007, donde las necesidades de devolver los préstamos que a mí me habían concedido a un plazo muy corto, a la entidad financiera le habían concedido un préstamo a 1 o 2 años, pero las entidades financieras con ese dinero habían prestado a 40 años, con lo cual la maduración de un crédito concedido por el banco no revertía sino hasta dentro de 40 años, pero el banco tenía la obligación de devolverlo en 2 años, porque los fondos coreanos querían recuperar rápidamente la inversión. Y como comenzaron a fallar la devolución de las hipotecas que se habían concedido, pues entonces hubo que vender mucha parte de los activos que tenían los bancos a un precio inferior al que los tenían contabilizados y comenzaron a aparecer los agujeros en los activos que se vendían a un precio muy inferior al que estaban contabilizando. Esto afloró unas cantidades importantes de pérdidas y buena parte de las pérdidas tan importantes que han acumulado durante estos años las entidades financieras ha sido provocada por la codicia de las propias entidades financieras, que ante la oportunidad de especular, de hacer mayor negocio que el que históricamente habían venido haciendo, yo presto en función de lo que he captado, tengo mi mercado, me limito a esto y no ambiciono a más. Pero claro, esto era muy aburrido, era poco estimulante, era poco creativo, había que innovar, había que introducir nuevas modalidades de gestión en la banca del siglo XXI, y estas nuevas modalidades de gestión en la banca del siglo XXI llevó a prestar lo que no teníamos. Y entonces, en cuanto aparecieron algunas tensiones o algunos impagos, todo está interconectado. Por lo tanto, la crisis se localizó en algunos países, pero rápidamente se extendió al resto del planeta. Bueno, en fin. Básicamente, o en parte, estaríamos pues en un entorno en el que las subidas de los tipos de interés habría sido el detonante de este caos en las entidades financieras, incapaces de cumplir los compromisos que tenían con aquellos que les habían prestado a un plazo corto. Pero claro, hay que renovar esos préstamos rápidamente, pero yo he prestado a 35 o a 40 años, porque he dado todo tipo de facilidades, y he prestado. Y entonces este desfase entre la velocidad a la que yo tengo que devolver y la poca velocidad a la que yo voy a recuperar el dinero que he prestado, pues hace que se descapitalice totalmente los activos de las entidades financieras, provoquen ventas forzadas que a su vez provocan nuevas caídas en los activos financieros, y buena parte de la debacle bursátil de los últimos años pues puede tener una explicación en lo que yo pues, les acabo de presentar. Por lo tanto, hay ingentes cantidades de recursos públicos, y la prueba pues la tenemos hoy mismo, que nos están diciendo por enésima vez, claro, que hay que rescatar a Bankia, hay que dedicar 7.000 millones de euros para asegurar que esta entidad financiera pues va a tener alguna viabilidad. Claro, lo de los rescates bancarios es una cuestión muy delicada, porque si cae un banco, claro, igual la imagen que podemos tener nosotros es que si cae un banco, que se fastidie, ¿verdad? Podríamos decir, ojo, que es que todos nosotros tenemos poco o mucho, pero lo poco que tengamos ahí lo tenemos, ¿no? Entonces, si nuestros ahorros se ven comprometidos, claro, la quiebra de un banco tiene unas consecuencias sociales que van mucho más allá de lo que en una primera instancia nos podríamos pensar. Nos pensamos, si quiebra Bankia, que se joda rato, que se vaya al otro, no, ojo, que detrás hay muchos impositores, muchos pequeños ahorradores que tendrían muy comprometido sus ahorros y sus créditos y su manera de vivir el día a día. Por tanto, yo creo que lo de los apoyos públicos para las entidades financieras no está mal, porque incluso desde la izquierda llevamos diciendo una banca pública, luego habría que o expropiar o habría que adquirirla. El problema a mí me parece es que se está dando mucho dinero a cambio de nada, porque se están comprometiendo importantísimas cantidades de recursos, pero no estamos siendo capaces de que los poderes públicos coloquen a unos gestores al frente de esas entidades.
es que la banca pública, la banca tiene que existir, tiene que haber intermediación entre el que tiene ahorros y el que necesita ese dinero, tiene que haber un intermediario. Luego la banca tiene que haber hasta en el modelo de sociedad más socialista que podamos pensar. Tendrá que haber algún intermediario financiero. Pero el problema está quién controla al intermediario financiero. Porque si lo controlan los accionistas, si lo controlan si el sector público ha puesto recursos y no tiene ninguna posibilidad de controlar lo que hace esa entidad, pues estamos haciendo, como diréis por aquí, un pan. Pues eso. Entonces, hombre, ayudas públicas no me parece mal, pero ayudas públicas a cambio de algo. Es que si las ayudas públicas son toma dinero y ya me lo devolverás porque te lo presto al 8%, hombre, yo creo que la intervención pública exigiría algo más que prestar dinero al 8%, exigiría un compromiso o de que vamos a colocar ahí a unos gestores en el Consejo de Administración o que vamos a tener un poder de intervenir en las políticas financieras y en las políticas estratégicas de esa entidad que está siendo intervenida. Si está siendo intervenida, a todos los efectos. Lo que no vale es que demos recursos y ya está, y ya me lo devolverás, o me faltaría más, que encima no me lo devuelvas, pero ya que te estoy dando 7.000 millones, que precisamente coincide con los recortes en enseñanza y en sanidad, incluso son 10.000 millones, ¿verdad?, los recortes que anunciaron recientemente en enseñanza y en sanidad, hombre, pues ya que los estamos pagando entre todos, por lo menos que se gestionen esas entidades desde un criterio de sostenibilidad pública o de servicio público, ¿verdad? Por lo tanto, ingentes cantidades de recursos públicos que se están dedicados, y esto lo había puesto yo mucho antes de que conociéramos el compromiso del gobierno de ayudar financieramente a Bankia. Por lo tanto, estamos ya a punto de llegar a la primera gran mentira. Lo que estamos viendo es que una desconfianza como consecuencia de esos episodios que venían del año 2000, donde hubo muchos inversores y muchos ahorradores que se vieron prácticamente desposeídos de lo que tenían. Nadie se fía de nadie, porque ni siquiera me puedo fiar de los informes que me hacen las agencias de calificación. Nadie presta a nadie, porque ahora no hay liquidez, porque la poca liquidez que tenía la he tenido que dedicar a devolver el préstamo que me había concedido este fondo coreano, y además lo que tenía en mi balance lo estoy vendiendo a la cuarta parte de lo que tenía valorado, y no ha sido para prestar, sino para devolver. Por lo tanto, de la crisis financiera rápidamente estamos pasando a una crisis industrial. Seguramente que aquí habrá, seguro que conocéis a gente que tiene un taller que lo ha tenido que cerrar, o un restaurante o una cafetería, porque ha sido imposible que le financien nada más que el circulante, el día a día. Yo tengo familiares bien cercanos que les ha pasado esto, y esto ocurre que lo que comenzó siendo una crisis financiera motivada por la codicia y por los juegos y las ambiciones de unos pocos, rápidamente están teniendo unos efectos sociales importantes, porque se está trasladando a que hay una escasez de crédito, porque el crédito se está utilizando desde el sector público no para impulsar el desarrollo de las empresas, sino para rescatar a entidades bancarias que no canalizan esos recursos a la industria, sino que lo están canalizando para devolver los créditos que previamente habían obtenido años atrás. Por lo tanto, el sector público está comprometiendo ingentes cantidades de recursos que no llegan a la empresa. No llegan a la empresa. Hubiera sido mucho más sencillo que el sector público creara un banco y financiara directamente a las empresas. No vale que el sector público financie al banco para que el banco devuelva al fondo de inversión coreano. Las empresas no se están enterando de estas inyecciones de liquidez. Luego difícilmente vamos a salir como no cambiemos el rumbo de las medidas que se están adoptando, porque los bancos absorben todo el crédito, ¿verdad? Y por no decir ya, lo que tengo ahí en tercer lugar, que desde luego esta menor actividad industrial nos está llevando a una crisis fiscal importantísima, porque si no hay actividad industrial, las empresas no pagan impuestos de sociedades. Si hay que despedir a los trabajadores, estos ya no cotizan como antes en IRPF. Si se reduce el consumo por la menor capacidad de compra, lógicamente hay menos impuestos indirectos, menos IVA que se recauda, y entonces empiezan las administraciones públicas a padecer una merma en sus ingresos. Y aquí está la gran mentira. La gran mentira es que no es el endeudamiento de los estados
la causa de la crisis, sino precisamente es una de las consecuencias. No es el endeudamiento de los estados lo que nos ha llevado a la crisis, a la crisis actual, porque el sector público, precisamente en los países del Mediterráneo, tenía una deuda pública muy controlada, incluso inferior a esos porcentajes que se van a ver por ahí. Había una deuda pública inferior al 60% del PIB, lo cual era, vamos, una carta de presentación extraordinaria. No, estaban muy saneadas las finanzas públicas. Ha sido la crisis financiera la que se ha trasladado a la crisis industrial y, como consecuencia, a una crisis de financiación del sector público. Por lo tanto, no es cierto eso, y tampoco es cierto que hayamos vivido por encima de nuestras necesidades. Nosotros hemos vivido de acuerdo al legado que nos han dado nuestros padres. ¿O es que es vivir por encima de nuestras posibilidades que tengamos unas escuelas públicas de calidad, donde los profesores tienen una ratio razonable de estudiantes por aula y una ratio razonable de horas a la semana para poderse dedicar a otras tareas? ¿Es eso vivir por encima de nuestras posibilidades? ¿O es recuperar el esfuerzo que con el trabajo de nuestros padres se construyeron estos centros en los que estamos educando, en los que nos hemos educado nosotros y se están educando nuestros hijos? Es que la gran mentira que se está urdiendo es que a base de pequeñas mentiras voy a expropiar la parte del común que es de la sociedad y se lo voy a pasar a las empresas privadas, porque estas sí que saben gestionar con eficiencia, porque el sector público es ineficiente. Esa es otra de las mentiras que veremos luego. Es decir, si atacamos los síntomas, no estamos atacando la enfermedad. Estamos atacando los síntomas, estamos diciendo que el sector público tiene que adelgazar, que tiene que reducir el déficit, porque el déficit es el causante de todos los males. No, el causante no es el déficit. El causante de los males no es el déficit, es la consecuencia de una avaricia desmedida por un sector financiero desbocado y descontrolado. Luego, los controles y las medidas paliativas habría que ponerlas en otro sitio, no en el sector público. Habría que ponerlas en otro sitio, en donde se originó la crisis. Bueno, como veo que me voy adelantando, casi muy rápidamente voy a pasar esta segunda mentira, a propósito también de algo que estamos escuchando mucho, ¿verdad?, sobre el proceso de construcción de la Unión Europea, que todo eso está relacionado porque nosotros estamos en la Unión Europea, lo del euro, tenemos una moneda común. Bueno, se ha divulgado mucho y además algunos lo han explicado de manera muy sencilla, como algunos países, y siempre se pone el caso de Grecia, falsearon sus cuentas para, allá a comienzos del 2000, poder cumplir con los criterios que les exigía la Unión Monetaria para poder entrar en el club del euro, ¿verdad? Lo que pasa es que, claro, no fueron las clases populares griegas las que falsearon sus cuentas, sino fueron sus élites dirigentes, y sus élites empresariales y las élites dirigentes griegas las que se valieron de una empresa llamada Goldman Sachs, al frente de la cual, para la división europea, estaba un tal Mario Draghi, que fue el que a sabiendas maquilló la contabilidad pública de Grecia a petición del propio gobierno griego para presentar unos datos más asequibles y que pudiera entrar en el 2001 o en el 2002 en la Unión Monetaria. Claro, cuando luego unos años después se ha descubierto que Grecia tenía unas carencias importantes, entonces lo que se está acuñando es el estereotipo de es que los griegos son unos holgazanes, no piensan más que en tomar el sol, solo quieren la siesta, fíjate tú, han vivido por encima de nos están mintiendo. No. Y es que el que maquilló y manipuló todos los datos contables de Grecia en el 2001 y 2002 para que pudiera entrar en el selecto club de los países del euro fue una agencia, Goldman Sachs, al frente de la cual estaba Mario Draghi, que mira por dónde lo han hecho ahora presidente del Banco Central Europeo. Luego, eso es así. Mario Draghi es el actual presidente del Banco Central Europeo y todo el mundo sabe, porque ha venido publicado en todos los medios de comunicación, que era el máximo responsable de la agencia Goldman Sachs, que fue la que asesoró al gobierno griego para que pudiera cumplir con los criterios de convergencia con la Unión Europea, con la contabilidad creativa, claro. Por lo tanto, bueno,
Sí que es cierto que hay unas diferencias entre, y siempre se suele comparar, ¿verdad?, Estados Unidos con Europa. Voy a pasar esto muy rápidamente, pero claro, es que tenemos un Banco Central Europeo que no actúa como Banco Central Europeo, porque en Estados Unidos, cuando hay algunos problemas de los estados federados o del propio gobierno federal, ¿por qué no se atacan los mercados? ¿Por qué no atacan a Estados Unidos, que tiene un nivel de deuda con relación al PIB muy superior al que tiene España? Bueno, pues porque saben que va a estar detrás la Reserva Federal, que va a imprimir billetes o que va a salir en defensa emitiendo bonos o lo que sea, va a salir en defensa de su moneda, en defensa de su deuda y en defensa de sus estados. Pero es que eso no estamos viendo en Europa. En Europa tenemos un Banco Central Europeo que no ha salido al rescate o en ayuda de ninguno de los países, sino que el único mensaje que le estamos escuchando al Banco Central Europeo es: ajusta tus cuentas públicas, adelgaza el sector público y de esa manera podrás salir de la crisis económica. Sin duda, un Banco Central Europeo, lo voy a comentar, muy influenciado por el gobierno alemán. Y el gobierno alemán, al menos es lo que se publica, digamos que tiene una cierta memoria o un cierto recuerdo de lo que pudo ser, lo que pudo suceder allá en los años 30, cuando hubo una época de inflación altísima, la hiperinflación de los años 30 en Alemania, que se ha visto, Miguel, que es un cineasta, y no está Verdoy, pero si habéis visto El juego de la serpiente, alguna de estas películas, salen algunos episodios en los que la hiperinflación de Alemania pues hacía que el dinero prácticamente perdiera todo su valor. Tienen mucho temor a que nuevamente se reproduzcan estos episodios, pero aquí hay que elegir, y además yo creo que el que diseñó el programa que ha vertebrado este curso lo eligió bien, porque una de las sesiones creo que se titulaba Más que queremos y más paro, o no recuerdo cómo era el título, ajustar para crecer. Era o más paro o más déficit, algo así, ¿verdad? En definitiva es el dilema de ajustar para crecer, o primero vamos a ver si hacemos medidas de estímulo al crecimiento, vamos a inyectar dinero desde el Banco Central Europeo a los gobiernos para que los gobiernos canalicen el crédito y no se vean esposados por unos presupuestos muy restringidos porque la actividad económica ha descendido, entonces no hay la financiación pública que había hace unos años. El impuesto de sociedades en 2007 fueron 40.000 millones lo que se recaudó y ahora se están recaudando 16.000 millones. Luego esos 24.000 millones de menos, pues ¿por qué no los pone el Banco Central Europeo? ¿Por qué no? Y no, porque eso generará inflación. Si hay mucho dinero, no pasa nada si tenemos un punto más de inflación o 2 puntos más de inflación. No, yo creo que el problema no es la inflación. Si hace 2 años el problema era la deflación y todos alarmados porque digamos que desde la ortodoxia económica se tienen más mecanismos para luchar contra la inflación que para luchar contra la deflación, pero hace 2 años todos alarmados porque durante 3 o 4 meses el índice de precios fue negativo. Digamos, ¿qué va a ser esto? Bueno, yo creo que el problema no es la inflación, por lo tanto podría el Banco Central Europeo implementar algunas medidas de emitir dinero o de que el Banco Central Europeo actuara como garante solidario de los países europeos y no dejar que cada uno ajustara, como les están dejando que Grecia, Italia o España, los países que más problemas están padeciendo, los países gypsy, que muy peyorativamente, gypsy significa gitano en inglés, pero son Grecia, Italia, Portugal, España e Irlanda, ¿verdad? Bueno, pues estos países, con anterioridad a 2007, lo he dicho antes, tenían unos niveles de deuda, no sé si es muy técnico lo que estoy comentando, pero inferior al 60%. El 60% es la cifra mágica, ¿verdad? A partir de la cual las autoridades monetarias europeas, te sacan tarjeta amarilla. Todos estos países tenían niveles inferiores al 60%. Cuando hemos pasado del 60%, ha sido cuando, como consecuencia de la crisis financiera que rápidamente se trasladó al sector industrial, hubo una menor recaudación y hubo que atender los servicios públicos. ¿Qué pasa? Es que si no, no vamos a tener ayudas a la dependencia, o no va a haber transporte sanitario, o no va a haber escuelas públicas. Es que hay unos servicios públicos que los tenemos que prestar, sí o sí. Entonces el déficit vino después, no vino antes, ¿eh? Por lo tanto, eso que se dice de que el sur es un...
Y ahora sí que hay probablemente algunos países unos niveles de deuda en el 2012 superiores a los de los países del norte, pero ha sido a consecuencia de la crisis económica y de una actuación insolidaria del Banco Central Europeo. Luego, no es verdad que el norte sea laborioso porque son calvinistas, tienen la mentalidad protestante, tienen otra cultura del trabajo. No. Algo de esto habrá, pero no es verdad que el sur sea holgazán y que seamos propensos a vivir de las ayudas, del crédito. Bueno, todos conocemos estereotipos, ¿verdad? Pero como los hay aquí, los habrá en Dinamarca, sin duda. Por lo tanto, se nos dice desde Alemania casi como que hay que castigar este pecado que han cometido los países del sur y que por lo tanto las ayudas que... Y esto se está extendiendo entre la clase trabajadora de los países alemanes que se niegan a que el Banco Central Europeo pues implemente este tipo de medidas que, bueno, nos igualaría un poco más a todos, ¿verdad? Claro, nos están diciendo no, la Europa de dos velocidades. Bueno, yo creo que por lo tanto muchos de los males que aquejan a algunos de los países del sur no viene por la naturaleza perversa de los habitantes del sur, sino por cómo se está gestionando la crisis. Esto es un poco atajar el paro del déficit, creo que era el título que daba pie a una de las sesiones que tuvisteis, me parece, en enero o en febrero, algo así, ¿verdad? Bueno, este es el eterno dilema, o un plan Marshall, una inyección de recursos públicos, una banca pública controlada democráticamente, o esta palabra, consolidación fiscal, que consolidación fiscal no es sino recortes fiscales, menor espacio público, menor dimensión de lo público, y al que Dios se la dé, pues eso, San Pedro se la bendiga y que se salve el que pueda, y cada vez esto se parecerá más a la jungla. Esto no ha funcionado nunca. Quizá el premio Nobel más prestigioso de cuantos haya habido en la historia de los Nobel de Economía pues haya sido Keynes, ¿verdad? Bueno, pues Keynes, que asesoró al gobierno de Roosevelt en los Estados Unidos en los años 30, los posteriores a la gran crisis del 29, con algunos elementos muy similares a los que estamos viviendo hoy, ¿no? Tuvo la fortuna de tener un presidente que le creyó, un presidente norteamericano que fue elegido 4 veces, durante 16 años estuvo al frente de los Estados Unidos y hubo que ganarse la reelección en unos años tan difíciles, ¿no? Pues porque apostó porque unos planes de estímulo a la economía, y acuñó una frase muy conocida que la tiene en muchos sitios: es absurdo creer que se puede estimular la actividad económica dejando caer el gasto. Es lo que nos están vendiendo hoy. Pues ya Keynes, que sin duda es uno de los premios Nobel más prestigiosos de cuantos haya podido haber, decía: el gobierno debe hacer todo lo que no hace el sector privado. Y Keynes no era ni socialdemócrata, ni socialista, ni comunista, al contrario, tenía una aversión al comunismo de aquellos años, ¿verdad? Por lo tanto, esta tercera gran mentira es que los ajustes nos sacarán de la crisis. Bueno, dudémoslo, pongámoslo en cuestión. Yo no estoy tan seguro, porque creo que lo que está ocurriendo es una especie de descomunalización, una especie de expropiación, una especie de expropiación de amplias parcelas del espacio público que están siendo o desapareciendo, se están volatilizando. El que tenía acciones a 32 y le pasan a 10 y dice: ¿dónde están las otras 22? Las has perdido. ¿Dónde están los hospitales que se cerraron en Palma de Mallorca hace 2 semanas? ¿Dónde está ese valor intangible que teníamos cuando teníamos una contingencia y sabíamos que a las 2 semanas nos operaban y ahora hay que esperar 3 meses? Esa pérdida, estamos perdiendo aquí un valor importante, nos lo están expropiando. Se está produciendo un proceso de descomunalización de una propiedad común que se está diluyendo en unos casos, cuando no se está pasando a ser gestionadas desde la esfera de lo privado. Servicios esenciales pasan a gestionarse con visión empresarial y, desde luego, no es que tengamos que seamos adversos a la iniciativa privada, al contrario, yo creo que tiene que coexistir. Lo que pasa que
es cuando la esfera de lo público está siendo ocupada por lo privado y se gestiona con la visión empresarial, pues nos encontraremos como lo que nos encontramos en Estados Unidos, donde las compañías privadas aseguradoras son las que gestionan básicamente la salud de los ciudadanos. Y aquí te admito, porque eres joven y tienes buena salud, pero tú que estás un poco más delicado no te admito, entonces a ti que te atienda la sanidad pública. Una sanidad pública que, si se consolida este modelo de empoderamiento de los sectores privados, cada vez va a tener menos recursos, va a ser más marginal, va a ser de peor calidad y va a quedar solamente para aquellos sectores de la población que menos capacidad adquisitiva tengan. Pero no pensemos que va a ser la sanidad que tenemos hoy para los pobres de hoy. No. Una sanidad empobrecida y con menor capacidad de respuesta es la sanidad que nos espera si no nos espabilamos. Bueno, por lo tanto, yo creo que voy terminando ya. Tras las privatizaciones de pensiones, en educación, en sanidad, etcétera, lo que se descubre es que hay una gran oportunidad. A mí la verdad que me indigna un poco y me enoja cada vez que veo la palabra crisis como sinónimo de oportunidad. Y es verdad que creo que en chino es el mismo anagrama al que se utiliza para referirse a estas dos expresiones, crisis, oportunidad. Yo creo que cuando nos dicen esto es para que lo aceptemos con un poco más de suavidad. Oportunidad, sí, oportunidad para los que están esperando, muy agazapados, a ocupar aquellos espacios que están siendo dejados de gestionarse por los poderes públicos. ¿Qué hacen si no empresas como ACS gestionando hospitales? La privatización no se debe, por lo tanto, a la ineficiencia de los servicios públicos, sino que responde a un plan perfectamente diseñado por los lobbies empresariales, y lo estamos viendo, empresas de construcción que están gestionando ya hospitales. ¿O qué pasa si no, cuando hospitales gestionados por el sector público se les dan a los hermanos de San Juan de Dios? Porque seguro que lo van a hacer mejor. Y no me he resistido a poner esta diapositiva. Voy a leer muy rápidamente el comentario, porque seguro que lo explica mucho mejor que yo. Estos personajes de la foto saben que es el ministro Guindos, el que está siendo estrangulado ficticiamente, y Jean-Claude Juncker, que es el presidente del Eurogrupo. Bueno, pues Juan José Millás hace 2 o 3 semanas en El País Semanal comentaba esta foto. Voy a leer lo que decía él. La gobernanza europea está llena ahora mismo de políticos ansiosos por aplicarnos la eutanasia. Se parecen a esos cuidadores psicópatas que dan de beber lejía a los ancianos de la residencia para librarlos, dicen, de sus sufrimientos. Bruselas está llena de enfermos psicópatas, de doctores muerte como el señor de la foto, que finge ahogar al ministro Guindos. En realidad finge fingirlo, un caso de doble impostor, pues el ahorcamiento es real, solo que los cadáveres somos nosotros, usted y yo, ya que Guindos, cuando las cosas se pongan feas, encontrará un trabajo en Telefónica o en Endesa, o en Red Eléctrica, entre otras. Quiere decirse que el cuello que Jean-Claude Juncker aprieta no es el de nuestro responsable de economía, sino el del ciudadano español de a pie. Claro que las manos que lo aprietan tampoco son, pese a las apariencias, las del presidente del Eurogrupo, sino las de los nuevos golpistas, generales y coroneles del mundo financiero a cuyas órdenes trabajan los dos señores de la imagen. Lo llaman democracia y no lo es. Y no lo es porque quienes se presentan a las elecciones y los que ingenuamente seguimos votando son los testaferros de los auténticos dueños del poder, los hombres de paja de las instituciones financieras, muñecos de guiñol movidos desde las tripas por las manos de quienes se sientan en los consejos de administración de las grandes empresas. Otra cosa es que lo hagan a gusto o no, y sí, disfrutan con ello, porque en el sálvese quien pueda contemporáneo tienen reservados los primeros botes. Ahí los ven jugando, es lo que decía Juan José Millás a propósito del comentario que tenemos aquí. Bueno, termino rápidamente. ¿Qué hacer entonces, no? ¿Qué hacemos? ¿Construimos algo nuevo? ¿Reformamos el capitalismo? Mira, una cosa que a mí me convenció bastante, a caballo un poco, porque probablemente estamos muy influenciados. Es un informe que no ha tenido casi visibilidad mediática, que lo elaboró la Asamblea, o por encargo de la Asamblea General de Naciones Unidas,
cuando el presidente de turno de la Asamblea General era Miguel de Escoto, el canciller nicaragüense. Miguel de Escoto es un jesuita que ya participó en los años de la Revolución Sandinista del 79 y que todavía, ya muy mayor, no tanto como Ernesto Cardenal, pero casi tan mayor como él, sigue todavía pegado a los sandinistas y es o en el 2009 por lo menos era el representante del gobierno de Nicaragua en la Asamblea General de Naciones Unidas. Bueno, pues siendo él el presidente de la Asamblea General rotatoria, no de la ONU ni del Consejo de Seguridad, un organismo de los muchos paralelos que hay, encargaron a Stiglitz, que lo conocerán porque fue un premio Nobel de Economía, también muy partidario de los estímulos a la demanda para salir de la crisis, en contra de las medidas de ajuste. Bueno, pues elaborar un informe muy espeso, no está traducido al castellano, pero dentro de las 140 y tantas páginas hay una serie de medidas donde sí que hablan de algo que hemos oído mucho, que sin duda contribuiría a dotar al sector público, bueno, de una mayor capacidad para gestionar, ¿verdad? Hablaba de los impuestos a las transacciones financieras, una banca pública. Una banca pública es lo que va a pasar con Bankia, pero con 5 consejeros puestos por el Parlamento español. No lo que va a pasar, que se le da dinero público y el Parlamento no tiene nada que decir. Una banca pública sería eso, toma dinero, pero ojo, vamos a ver si lo gestionamos desde el control democrático, no desde la autoridad o desde el autoritarismo. Incremento de la regulación, bueno, hablaba nueva generación de impuestos a las centrales nucleares, al transporte aéreo, tasas turísticas, tasas para el rescate bancario, que los propios bancos coticen por si en el futuro tienen que ser rescatados, lo que siempre decimos, ¿verdad? Lucha contra el fraude, contra los paraísos. Bueno, son muchísimos los datos que nos hablan de que si España tuviera la fiscalidad que tienen los países nórdicos, no habría tales necesidades de ajustes porque se recaudarían 50 o 60 mil millones más, simplemente así. Es que si no, nos vamos aquí, llamémosle como le llamemos a la sociedad dual, eso lo entendéis muy bien porque seguramente que a lo largo de las charlas os han hablado de esto. La sociedad demonizada, paralizada, el descrédito de la política es que no vale para nada. ¿Para qué vas a votar? ¿Con qué ánimo van a ir la semana que viene o el mes que viene los griegos a votar por segunda vez? Y el riesgo al que podemos vernos abocados es que asistamos a una especie de individualización de las situaciones. Y la individualización de las situaciones es, mira, yo hago mi vida, es que ya no creo en nada, hay un descrédito total. Yo hago mi yoga, tengo mis niticos, los saco a pasear, tengo mi huertica y tengo mis libros, mi familia y ya está. Bueno, pues uno menos, y así otro menos y otro menos. Y esto nos conduce, tiene este gran riesgo a que se individualicen las situaciones cuando, si la crisis es tan global y tan colectiva, la salida necesariamente tendrá que ser colectiva, porque si no, al final nos acabarán derrotando y nos acabarán agotando por cansancio. Leí recientemente 2 libros, no sé si les sonarán, igual algunos un poco más así. Harry Negri, Michael Hart es un estadounidense y Antonio Negri es un italiano, que además ha pasado por muchos años de cárcel. Bueno, uno se llama Imperio y el segundo trabajo se llama Multitud. Y yo creo que tienen claves muy interesantes sobre 2 fenómenos a los que estamos asistiendo, ¿verdad? Estamos viendo que los estados están perdiendo soberanía. La soberanía ya no está en los estados, sino que está en los poderes supranacionales de los mercados, los grandes, el G20, el G8, el G no sé cuántos. Ya no es ni siquiera Estados Unidos, no es el Reino Unido, están cambiando además las relaciones de poder. Es el imperio, que él define legitimado además a través de muchos mecanismos de persuasión, el papel de los expertos, los think tanks. Bueno, y habrá que crear unos contra think tanks, ¿verdad? Y bueno, muestra de ello es pues la tarde que estamos pasando aquí. Y en el segundo libro lo que dicen es que la respuesta tiene que ser en clave de multitud, en clave mundial, porque esta situación ni siquiera puede ser en clave nacional. Yo estoy muy sorprendido de que
hayamos hecho en España hace poco una huelga general. El año pasado también tuvimos una o dos, porque además ahora las hacemos en clave ya más local, y creo que para el día 29 de mayo está convocada otra huelga, pero solo en la Comunidad Autónoma Vasca. Bueno, esto no tiene nada, esto no, estamos equivocados, yo creo, no sé por qué los sindicatos en el ámbito europeo no implementan acciones conjuntas, porque o va por ahí la respuesta, o si no, no tenemos nada que hacer. Yo creo que las respuestas, claro que hay que pensar en clave local, piensa en local y actúa también en mundial, pero las respuestas locales tienen un recorrido muy limitado, un recorrido muy escaso, Yo creo que la respuesta tiene que ser al nivel de la agresión, tiene que ser mundial, tiene que ser como mínimo europea. Y no sé por qué los sindicatos españoles o los sindicatos europeos, supongo que será complicado, pero claro, es que igual a los trabajadores alemanes se les está vendiendo que con nuestros impuestos no financiemos la holgazanería de los trabajadores españoles. Y termino. Por fortuna, todo poder genera resistencia. No olvidemos esto que aprendimos hace tantos y tantos años cuando yo caminaba por aquí, con 30 años menos, ¿verdad? La globalización, nos dice Javi Negri, crea nuevos circuitos de colaboración que se extiende por encima de los estados y de las naciones y que hacen posible un número ilimitado de encuentros. Entonces emerge la multitud y por eso no basta con medidas técnicas. Podríamos decir, pues sí, una tasa a las transacciones financieras, un impuesto a la banca, un mayor control público, probablemente sí, pero solo eso no. Solo eso no. O se empodera la sociedad y la sociedad se organiza, y hemos visto recientemente experiencias muy interesantes de la sociedad organizada y ahora parece que está un poco más derrotada, pero por ahí tienen que ir las cosas. Y os lo digo yo, que estoy en un partido político al que sin duda hay que exigirle una transformación radical en la forma de actuar, o si no, estamos abocados a recorridos muy cortos de dudosa rentabilidad y de escaso éxito. Medidas técnicas, sí, pero con la multitud detrás, con la sociedad detrás, porque si no, o la alternativa es así, o si no, no hay alternativa. Y espero que me deis alguna pista para ver entre todos por dónde podemos. Bueno, pues esto es un poco lo que tenía pensado contar. Gracias por aguantar hasta aquí. En el turno de las preguntas, entonces, si es posible, igual hacer no tenemos mucho tiempo, hacer 3 o 4 preguntas y que tú contestas igual en los... O sea, para no hacer pregunta-respuesta, para que sea más rentable el tiempo. ¿Vale? Bueno, a ver. En primer lugar, darte las gracias porque ha estado muy clarito todo y me quedo contenta porque es un poco la idea general que tenía, pero muy bien expuesta y muy correcta, creo yo. Y mi pregunta, aparte de darte las gracias, es en términos, cuando has hablado de los sindicatos, y que tiene que ser, si es a nivel europeo, las acciones de los sindicatos, porque ahora con la huelga del 29 en Tudela pues también han ido cada uno por su lado, aunque se organizaron, se unieron 3, los otros no, y hubo un momento que se tuvieron que unir. Y yo con la gente que he hablado les digo, siempre es igual. Si no nos unimos a las buenas, nos uniremos a las malas. No nos va a quedar otro remedio que unirnos si queremos conseguir algo. Entonces tú lo que planteas a nivel europeo de que también los sindicatos tendrían que agruparse a nivel... Sí, te tomo esto. Bueno, Roberto, sí que mandaste. Sí, no. Yo, gracias también. Oye, respecto al sector del control público, los créditos y las ayudas a los sectores privados y los bancos, en la época de la revista con Gordon Brown, en Inglaterra se hizo eso, en parte. Lo que no sé si ha funcionado o no ha funcionado. Corrígeme si estoy equivocado. ¿Se ha hecho algo de eso? La parte correspondiente y proporcional de la entrega del Estado al banco, a la banca privada se inauguraba.
Es decir, que el Estado intervenía en lo entregado, intervenía exactamente en la gestión bancaria. Lo ha nombrado hace poco también. ¿Alguna más? Sí, yo quería preguntarle una de las propuestas al final que habla de una nueva moneda común, que si puede ser que no aplicarás ese, y luego el tema de la banca pública o cuando tenemos un mayor control por parte de los poderes públicos a la banca. Y por empezar, no sé quién va a controlar, porque el descrédito de la clase política no es algo que les viene así porque por un prejuicio, ¿no? Hay un fondo, ¿no? Y entonces, claro, ¿quién va a controlar el sector político público para que controle a la banca privada? ¿Cómo resolver ese...? Sí, que no puedo. Vamos por varios, ¿no? Sí, sí. Las respuestas son tres más. Ah, Sí. bueno, a ver. Siempre la que estaba urgentes, igual. Sí, no, un poco lo que has comentado, efectivamente es así, ¿no? de que el origen un poco de la crisis ha sido pues el afán especulativo, y ha sido un poco la actuación de los gestores tanto de las entidades financieras como de las empresas, ¿no? Al final ahí lo que se premiaba era el aumento de la cotización en bolsa de la empresa o del banco, ¿no? Y los gestores, pues claro, empezaron a hacer ahí piruetas y falsificar la contabilidad y lo que hiciera falta con tal de obtener unos sustanciosos bonos, ¿no? Entonces el problema es de que esos gestores que lo han hecho fatal, ¿no? Pues no solamente no se les castiga, sino que encima pues salen con unas pensiones millonarias, con unas indemnizaciones terribles y bueno, y mientras la cosa esté así, pues no pasa nada, ¿no? Luego otro aspecto que has apuntado, que era el tema de que una vez se rescata una entidad financiera, pues que debería de tener unos gestores públicos que la controlaran. Pues estoy totalmente de acuerdo, pero ojalá encontremos pues gestores públicos que hagan su trabajo, porque desde luego los que hemos tenido hasta ahora pues también es como para felicitarlos, ¿no? Y finalmente lo de que has comentado de que no hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, estoy de acuerdo que no en cuanto a los servicios públicos, pero a nivel privado, pues bueno, igual sí que igual hemos estirado un poco más el brazo que la manga, ¿no? Me quedan tres preguntas, entonces ya se cierra con las tres preguntas que hay, y si es posible hacerlas breves. Estaba Mariano, luego estabas tú y luego pues Mariano. Sí. Yo no estoy un poquito a nivel europeo que se está comentando como tema global, ¿no? Empezando un poquito porque a mí me parece que el discurso, que es importante, el discurso socialdemócrata es muy parecido al discurso neoliberal, lo que para las gentes importantes de los diferentes países pues no hay apenas diferencia. Y esto a mí me parece un problema. Yo no sé si que desde izquierdas se debe construir un discurso que pudiera obligarse a ser referente. No sé si además la situación actual, que es un poquito la pregunta, cabría de que las izquierdas por ahí están ganando posiciones con relación de tanto gas que está viendo, no se les conoce. Y con el asunto sindical, evidentemente es poco, pero se hacen cosas. Yo recuerdo que hace poquito la movilización del 29 de febrero era una movilización en respuesta en clave europea. Es decir, las movilizaciones que hubo el 29 de febrero. Aquellas manifestaciones, concentraciones sin delegados, aquí en
la Comisión de Mani, etc. ¿Vale? Que deberá hacerse más, pero que también me parece importante que haya respuestas en cada sitio, porque los golpes no son de la misma manera y al mismo ritmo en todos los sitios. Y entonces hay que hacer el máximo aquello de que muy bien se decía, de pensar globalmente, pero actuar localmente, estando de acuerdo con lo que se dice. Ustedes saben un poquito el lado de las izquierdas, si se ganan posiciones, si no, etc. Sí. Bueno, tiene parte de algo que en común con una de las preguntas que ha hecho el señor. Bueno, partiendo de la premisa de que sea el modelo político que sea, necesitamos un banco en cuanto que, o llamémosle como sea, en cuanto que hay unas relaciones interpersonales y alguien tiene que hacer de mediador, o volvemos al trueque, vaya, una de dos. Entonces, por lo que has propuesto, los gestores que hay ahora son privados, ¿no? Entonces yo creo que proponen una gestión pública de la banca, total. Pero vamos a ver, esos los que gestionarían esa banca pública, ¿por qué me tengo que fiar yo de ellos y estos no? Entonces, ¿qué pasa? Que esos señores deberían pasar algún examen, porque claro, luego ese examen lo tendría que poner otra persona. Entonces, claro, yo creo que bueno, que hay que confiar únicamente en la ética profesional de las personas que lo están dirigiendo, cuya ética llevaría a que no existiera esa ambición de la que hemos hablado, es la causa original de toda la comunidad esta, creo yo. Es mi opinión. Bueno, la pregunta sería, porque claro, hablabas de una dirección pública democrática, pero claro, para cada decisión bancaria no vamos a hacer unas elecciones generales. Entonces, tenemos que volver a pensar en que nos fiamos de los señores que hay ahí, eso que hay señores que, claro, ¿cómo sabemos si son éticos o no éticos? Entonces, bueno, y además teniendo en cuenta que, aunque tengan muy buena voluntad, también está el factor de error humano. Eso. Entonces, no sé, la cuestión es que si tiene que haber una respuesta de la sociedad y seguimos con el sistema piramidal de que tiene que haber una dirección arriba, pues no lo sé. En última instancia está el de arriba, incluso usted pertenece a un partido político y tiene que haber un secretario general. También se tiene que fijar ese secretario general. Entonces, ¿cómo haríamos para invertir la pirámide? No sé. La última pregunta ya y muy rápida, muy brevemente. Simplemente es una reflexión y bueno, pues para mí el capitalismo está haciendo una revolución silenciosa, por supuesto está ganando. Y bueno, pues como no podemos ser todos ricos y todos vivir bien, pues siempre tiene que haber pobres. Entonces a Europa está tocando pues, un periodo de vaca flaca. En otro sitio no puedo hablar, pero bueno, eso no depende de mí. Yo creo que poco puede influir en la política mundial y menos económica de muchas veces no entiendo la mitad de las cosas. Gracias por aclararme muchas cosas y sobre todo porque no me sienta culpable. No me sienta culpable ni cómplice de que las cosas vayan mal. Otra cosa que me pueda sentir responsable por no hacer lo que tenemos que hacer, que es pues, salir a la calle y mostrar nuestro rechazo total a algo que para mí no funciona, que es el capitalismo. Simplemente estamos hablando de que no se han probado otras cosas en el mundo. Siempre hemos funcionado bajo ese prisma, ¿no? Entonces, el obrero yo creo que se ha acomodado de tal manera que, bueno, viniendo ni guartico que hablaba de cosas estas, pues ya vale. Al fin y al cabo han triunfado pues Estados Unidos y su imperio. De pronto caerá porque el imperio se está levantando, así de claro. Creo que soluciones, la solución sí que tiene que ser individual. O sea, el pensamiento se puede conjuntar con muchos pensamientos individuales, ¿no? Pero la movilización es muy difícil porque han triunfado el saberse que pueda y hay que verlo así. Y hoy en día
Pues creo que no hay grandes alternativas. Se nos miente y encima nos lo creemos. Se nos hace sentir culpables y encima nos sentimos culpables. Entonces nos paralizan, nos meten miedo, nos acojonan. Entonces, para mí ha triunfado claramente el capitalismo. Entonces, ¿qué hacer? Probar otras cosas que nunca se han probado. Nada más. Pues la verdad que se me hace un poco complicado hacer una especie de respuesta común. Bueno, voy a tratar de, en fin, por cortesía como mínimo, pues para todos o todas las que habéis preguntado, pues voy a ver si... Pero empezando porque no tengo respuestas a casi nada de lo que me Yo confiaba en que, bueno, la respuesta es colectiva, tampoco quiero escorrer el bulto, pero sí que tengo opinión, ¿verdad? Entonces, voy a comentar, tampoco voy a procurar no ser como seguramente, no eres muy político porque no ha dicho nada, así digo algo, pero en fin. No sé, me preguntabas tú un poco sobre si me refería a los sindicatos en el ámbito europeo. Yo creo que tenemos que converger hacia una movilización europea, pero potente, que probablemente con un día solo no basta. Yo creo que las organizaciones sindicales de ámbito estatal, de ámbito nacional, de ámbito local, de ámbito autonómico, yo creo que tenemos que entendernos. Es que como no nos entendamos, lo tenemos muy complicado de todas las maneras, pero como no nos entendamos, pues todavía lo tenemos más complicado. Porque nosotros ya vemos que no existen los Pirineos. Cuando el negro de Alabama estaba comprando su casa y le había cedido una hipoteca, la entidad financiera estaba comercializando ese producto y se lo vendía a un fondo de pensiones de español que a su vez se había financiado con unos recursos está todo muy interconectado. Yo creo que tenemos, pero por necesidad, que converger hacia un espacio que supere un poco lo que son las naciones, pues porque el dominio no es, porque el imperio no es nacional, el imperio es supranacional y ni siquiera es Estados Unidos el país más, probablemente será el que más influencia tenga, pero los Estados Unidos solos hoy no actúan, no pueden actuar solos, tienen que actuar en compadreo con otras organizaciones o con otros poderes, ¿no? Yo creo que la respuesta tiene que ser al menos al nivel del reto o de la ofensiva que tenemos. Yo creo que tendrían que hacer algo más que amagar nuestros responsables sindicales y de vez en cuando tirar a dar también. Es que como solo amaguen, la verdad que lo tenemos complicado. La verdad que lo que me comentabais sobre las ayudas a la banca británica, no sé qué me ha preguntado por ahí, bueno, pues casi nos lo cuentas porque me suena, pero no sé muy bien. Yo en cualquier caso lo que quería decir, porque luego creo que ha habido también alguna otra intervención en este sentido, es yo creo que cuando desde la izquierda en todos los programas esta nacionalización de la banca o banca pública, bueno, yo creo que es decir, lo que puede diferenciar a una banca, comentabas tú también, pública o privada, es que el único objetivo de la banca privada es la maximización del beneficio. Y todo vale, y lo explicabas muy bien tú, cuando decías, pero hombre, si me han tratado de engañar a mí, yo no soy ningún lince para estas cosas, pero he ido a la caja de ahorros y la directora de la caja de ahorros, que sabía menos que yo, que ya es decirte esto, no, es que tenemos unos estructurados, pero ¿y qué son los estructurados? No, unos productos muy seguros, pues se están comercializando, vamos, mira, o sea, aprovecha porque se acaba pasado mañana, pero es que no me explicaba, pero ¿qué son los estructurados? ¿Qué son las preferentes? Pero esto nos lo ha dicho el director de nuestra oficina de confianza de toda la vida. No, esto es muy seguro, sí, esto tiene la garantía de la caja. Pero esto, porque claro, cuando coloca 27 preferentes ya tienes un punto, entonces pasan los objetivos y te doy una remuneración en acciones o te doy unos estímulos a los que no llegarías si no cumples objetivos. Si gestionamos la banca así, esto es la banca privada, la banca que conocemos. O podemos conocer otra banca. Hombre, no, yo no creo que haya que hacer elecciones a director bancario. Se suele, no sé, no lo conozco muy a fondo, pero el modelo de radio y televisión española pues es un modelo que en general la sociedad está bastante satisfecha, ¿no? De cómo hemos tenido unos últimos años de una televisión de informativos de una calidad bastante interesante, de unos programas bastante, en fin, con sus lagunas y sus cosas, ¿no? Pero esto nos lo quieren cambiar. La verdad que creo que Fiona ya... Un par de minutos, ¿no? Un par de minutos y igual. Bueno,
una cosa es el control gubernamental y otra cosa es el control parlamentario. Yo creo que el control parlamentario tendría que ser capaz y el Parlamento en definitiva responde, claro, que tiene también sus lagunas y que te voy a decir yo, que estoy siempre en los minoritarios, que nunca llegamos, ¿verdad? Porque nos faltan unos pocos votos o algunos más, como hace poco, pero bueno, pues habría que reformar la ley electoral, por supuesto, pero un control parlamentario, no un control gubernamental. Pero sí hemos conocido en España no hace tanto. Yo, cuando estaba aquí trabajando con Miguel, existía el banco hipotecario, el banco de crédito local, el banco de crédito a la construcción, el instituto de crédito oficial. Pero ¿qué ha pasado con todo esto? Ahora existe el ICO, que lo único que hace es dar avales, dar garantías, pero no da prácticamente financiación directa. Pero si en épocas de Franco hemos tenido una banca pública, mucho más, es que ahora no tenemos banca pública. Argentaria era un banco que se movía con criterios, claro que habrá que buscar también negocios interesantes y no ruinosos, pero o lo gestionamos a base de engañar a la señora María, ya le colocan las preferentes y los estructurados, y a mí no me supieron explicar lo que son los estructurados, ¿no? Y les sonará, porque seguro que os hará, esto es un estructurado, esto es muy seguro, ¿eh? Y luego ha pasado lo que ha pasado, o lo gestionamos. Hay unos objetivos de política económica, el pleno empleo. Y el pleno empleo es potenciar a lo mejor las renovables y el sector agroindustrial o no sé qué. Vamos a que los bancos financien. Pero es que el director bancario tiene un mandato del Parlamento. Yo por ahí concibo un poco que son medidas socialdemócratas, sin duda son medidas socialdemócratas, que tendríamos que aspirar a más. Pero vamos a ver si tenemos a la sociedad que nos siga. Si muchas veces el mensaje de la izquierda no nos lo entiende la sociedad, porque igual estamos diciendo unas cosas que no nos la entienden, o lo decimos mal, o no lo sabemos explicar, o estamos en la luna, o no sintonizamos con lo que dice la sociedad. Hay que... Bueno, el discurso socialdemócrata, claro, yo creo, a lo mejor habría que huir a caer siempre en el discurso socialdemócrata, pero no estaría mal que nos empapáramos un poco de socialdemocracia al estilo de los países nórdicos, ¿verdad? Que lo han hecho muy bien. Que probablemente aspiremos a más y desde el discurso que tengamos que construir, tengamos que caminar un poco por delante. Ojo, pero no nos quedemos solos, ¿eh? Que o esto o lo hacemos entre todos o no lo hacemos, si no. Seguro que me he dejado cosas, no sé. Lo de la moneda, no sé quién me decía, tampoco lo leí muy a fondo, pero que no sea el dólar, lo decían explícitamente, la única moneda de referencia por la que se deben regir las transacciones en el comercio mundial, que no sea el dólar. Hablaba de una cesta de monedas, una cesta de monedas donde podría estar el dólar, el euro, la libra, algunas otras divisas, y se gestaría una moneda común que daría estabilidad. Bueno, eso está como muy en mantillas todavía. No lo sé. Y yo, pues esperemos que seamos capaces de construir un mensaje optimista, ¿no? Un mensaje... Yo la verdad me voy muy contento, porque ver aquí a una gente tan valerosa que en un día como hoy no se haya levantado, creo que nadie, no sé si ha sido por educación, pero os lo agradezco mucho, de verdad, que habéis estado pues, los 90 minutos tan atentos y tan atentos. Muchas gracias a vosotros. Antes de acabar, recordaros que una encuesta que se repartió para ver los temas que van a ser el año que viene, que os interesan, pues que si es posible que la rellenéis. Y luego quedan aquí todavía libros de Mansón Miranda, para si a alguien interesa coger alguno, son gratis. Muchas gracias.